Jesús decimos Amén. amén. Bien, hermanos. Esta hermosa carta nos está trayendo muchas enseñanzas. En realidad nos está animando a permanecer con la fe puesta en Cristo. Por eso hemos titulado Fe, ¿no? Ten fe que Él volverá, ¿no? Me ponía a pensar, y si lo colocamos persevera, Él volverá. Bueno, es lo mismo, ¿no? Porque la fe tiene que estar puesta en Él. Y la perseverancia también no es una perseverancia de hombres, es una perseverancia de dejarte llevar por Él. Es una perseverancia de depender de Él. Recuerda, el cristiano ya no es autosuficiente. El cristiano es recontra dependiente, pero dependiente de Dios. Amén. En ese sentido, entonces, Pablo aquí nos está enseñando con esta carta, una carta dirigida a una iglesia bebé, vamos a llamarlo así, ya que no tenía mucho tiempo, cronológicamente hablando. Pablo estuvo en ese lugar entre 2 a 3 semanas y eso poco que podríamos decir que se enseñó, en realidad había traído resultados. Cuando Pablo está preocupado por su bebé, pues vamos a llamar así ministerialmente hablando, ¿no? Ya que en otros lugares quizás pasó más tiempo, como Corinto, por ejemplo, casi 3 años, Éfeso 2 años. Entonces, increíblemente cómo es Dios, ¿no? Porque Tesalónica estuvo 2 a 3 semanas, pero recibe buenos reportes de parte de los hermanos que estaban en Tesalónica, ¿no? Hemos visto que Pablo envía a Timoteo, ¿no? En el principio de este capítulo, y recibe buenas noticias, recibe noticias de que ellos estaban firmes en su fe. Y no es que estaban firmes en su fe porque, bueno, ahí toda la sociedad, la comunidad era presto al evangelio, no, había oposición. Recuerda, en el libro de Hechos, capítulo 17, se nos narra cómo es que el mismo Pablo, su vida estuvo en juego, ¿no? No solamente la de él, la de Timoteo y la de Silas, tanto así que ellos salen huyendo de ese lugar, ¿no? Y estos judíos, como otros hombres, dice, de mal vivir, vagos, algo así lo menciona, ociosos, ¿no? Que de pronto se juntan y persiguen a Pablo incluso hasta cuando él estaba en Berea, ¿no? Pablo tiene que continuar entonces, y esta persecución continuaba en Tesalónica, ¿no? Entonces, decir soy cristiano en Tesalónica no era tan fácil. Y si tú decías que eras cristiano era porque es muy probable que realmente lo eras, ya que te podía costar la vida. Y en general, tiempos antiguos, los primeros años del cristianismo era así, ¿no? O sea, decir ser cristiano no era que estaba de moda, ¿no? Ser cristiano era realmente estar dispuesto a dar tu vida por el evangelio, dar tu vida por el Señor, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pablo ha estado animando a esta iglesia, está interesada por su bebé espiritual, y vimos de que recibe reportes donde dice que ellos estaban firmes en su fe. Y estábamos analizando en los primeros versículos qué es lo que Dios, en realidad Dios es el que va a hacer que estemos firmes en Él, pero ciertamente el Señor usa ciertos instrumentos, vamos a llamarlo así, o ciertos mecanismos, pero recuerda, la fuente es ¿quién? Dios. Pero Dios ha usado, por ejemplo, usa a Pablo, usa la iglesia, usa las oraciones de los santos, usa su palabra, o sea, para mantenernos firmes en la fe. Y en ese sentido, habíamos visto del verso 1 al 3, cómo es que Pablo mismo, él solo no estaba haciendo la obra en Tesalónica, o en general, sus viajes misioneros no lo hacía solo. Pablo no era un llanero solitario, siempre lo vemos con sus colaboradores, ¿no? Y de tal manera que cuando le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 2, no lo tenemos aquí en pantalla, pero puedes buscarlo ahí en tu Biblia, capítulo 3, verso 2, mira lo que dice. Y enviamos a quién dice, a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, Timoteo va con un propósito, que es confirmar, animar a los hermanos que ya habían depositado su fe. Es confirmar la fe, animar a los hermanos a que se mantengan firmes en su fe. Entonces, uno de los mecanismos que Dios ha usado es no solamente a Pablo, sino también a sus colaboradores, ¿no? Entonces, mis hermanos, esto nos trae una reflexión. Yo, o sea, no yo, Anderson, sino pregúntate, ¿no? Pregúntate, ¿qué si lo repetimos? Yo, ¿seré un colaborador del Señor? Ya lo repitan, pero la pregunta es clara, ¿no? ¿Seremos un colaborador? ¿Estaremos siendo instrumentos para afirmar, para animar, para confirmar la fe de otros? Esta labor la tiene la iglesia como tal. Ciertamente la labor no solamente entonces lo realizaba Pablo. Y qué bueno que Pablo haya tenido colaboradores fieles. Y habíamos visto, ¿no?, que
da otras descripciones cuando escribe a los filipenses, por ejemplo, sobre Timoteo, ¿no? Timoteo era confiable. Y veíamos que Timoteo tenía ciertas características. Y aquí mismo dice, ¿no? Nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro, ¿no? Entonces, vemos cómo es que Pablo de alguna manera nos da estas características de Timoteo. Entonces, Pablo no envía, vamos a decirlo así, a cualquiera, ¿no? De alguna manera, en esa responsabilidad pastoral que tiene para con los hermanos de Tesalónica, envía a Timoteo. Y es más, si no me equivoco aquí o más adelante dice, ¿no? Recíbanlo porque él realmente se interesa por ustedes, ¿no? O no sé si me equivoco, pero esto lo dice a los filipenses, creo, o a los tesalonicenses, pero dice, no hay ninguno como él, dice, ¿no? Entonces, de alguna manera vemos estas características en Timoteo. Y a veces, pues, nosotros cuando estudiamos la Biblia, el ser humano está acostumbrado a exteriorizar, ¿no? Y a veces tenemos a Pablo en alto, pero créanme, Pablo tuvo colaboradores y cada uno de sus colaboradores, si hicieron bien su trabajo, van a recibir su corona de parte del Señor. Entonces, no esperemos tener un título, un cargo, o ser famosos, o tener, diría yo, ¿no? O tener una congregación de miles para decir, ahora sí soy un colaborador del Señor. Amén. Mi hermano, en el contexto en el que Dios nos ha llamado, podemos ser colaboradores del Señor. Podemos ser servidores de ¿quién? De Dios. Pero servidores de Dios a veces suena un poco abstracto. Dios tiene un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. ¿Estoy sirviendo a mi prójimo? Sería la pregunta. ¿Estoy siendo de utilidad para mi prójimo? ¿Estoy siendo de bendición para mi prójimo? Entonces, dice servidor de Dios, y nuestro hermano definitivamente era un creyente, Timoteo, ¿no? Y colaborador nuestro, Pablo lo ve como alguien parte de ellos, no parte de su equipo, ¿no? Entonces, Timoteo no está solo, no está andando solo, sino está adherido al ministerio de Pablo, ¿no? Y qué bueno ver eso, y esto fue uno de los instrumentos usados por Dios para afirmar la fe de ¿quiénes? De los hermanos, ¿no? Para que ellos continúen con su fe puesta en Jesucristo a pesar de los momentos difíciles que iban a venir. Luego veíamos que también otro instrumento, vamos a decirlo así, otra de las cosas que el Señor ha usado para mantener firme a su iglesia allá en Tesalónica, para mantener firme la fe de los hermanos en Tesalónica, fue las enseñanzas fieles de Pablo. Y el registro de eso tenemos búsquenlo en su Biblia, 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, una página detrás quizás, capítulo 2, verso 3, vemos cómo es que Pablo describe el mensaje que él ha dado a los hermanos que están en Tesalónica. En ese momento, en ese primer momento, cuando él llegó a Tesalónica y estuvo esas 2 o 3 semanas, él describe el tipo de mensaje que les ha dado. Y es interesante ese mensaje. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Si lo tienen, lo leemos juntos. Dice, porque nuestra exhortación, y habla en plural, no solamente él, sino también su equipo, ¿no? Timoteo, Silas y... sí, ellos dos, ¿no? Básicamente, porque nuestra exhortación, ¿qué dice? No procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, dice, ¿no? Así hablamos, no como para agradar, ¿qué dice? A los hombres, sino a Dios. Entonces, Pablo no llevó una palabra de hombre, vamos a decirlo, pero tampoco llevó una palabra que necesariamente era de agrado para el corazón del hombre, ¿no? Hoy en día ese tipo de mensajes se le conoce como mensaje sensacionalista, motivacional. No llevó ese tipo de mensaje, ¿no? Que por lo general al ser humano le gustaría escuchar, ¿no? Aquí no le gustaría escuchar el que vas a ser prosperado, exitoso. Aquí no le gustaría escuchar, pero no necesariamente, aunque ciertamente el Señor nos puede prosperar, pero no necesariamente en lo material, sino el Señor quiere prosperarte de una manera integral, ¿no? No es la prioridad. El mismo Señor Jesucristo dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás ¿qué es? Añadidura. Si tiene que venir la añadidura, que venga, y si no viene, también, pero tú tienes que estar buscando el reino de Dios y su justicia.
Pablo no necesariamente fue prosperado bajo los conceptos del mundo, no necesariamente fue un adinerado, sino su prosperidad fue en que el ministerio que el Señor le encomendó creció y impactó vidas de tal manera, a pesar de que él podía estar en la cárcel, podía estar en naufragio, podría estar recibiendo latigazos 40-1, o podía estar de pronto naufragando ahí en el mar, o podía estar enfermo. O sea, no necesariamente su prosperidad fue en los términos como el mundo hoy en día conoce, pero al ser humano le gustaría escuchar ese tipo de mensajes, ¿no? Dios te va a prosperar. Pero mis hermanos, Pablo no ha ido con ese tipo de mensajes. Pablo no ha ido con palabra de hombres, ni para agrandar el corazón de los hombres. Pablo ha ido con un mensaje que dice ahí, si no, dice, a Dios. ¿La motivación de Pablo era agradar a quién? ¿Al hombre? No, a Dios. Esa fue la motivación de Pablo, hacer lo correcto a los ojos de Dios. Mi hermano, si tu hijo te pide de desayuno chantilly, porque se le puede gustar más que la lenteja de almuerzo, ¿le darías chantilly todos los días de lenteja? Es que decir, gracias papá, qué rico, chantilly todos los días de almuerzo. Pero tú sabes que eso no es correcto, que eso no lo va a nutrir. Lo que le va a nutrir es la lentejita, ¿no? Mañana consideramos lentejita. Entonces, eso es lo que le va a nutrir. Y algo así, ¿no? O sea, Pablo no se está guiando por lo que las personas quieren escuchar, sino Pablo se está guiando por lo que Dios le ha mandado a predicar. Solo Dios sabe lo que realmente necesitamos aprender, saber, y qué es lo que realmente nos va a hacer de edificación, de bendición. Y en ese sentido, el evangelio puro es el que va a transformar vidas. Entonces Pablo no va a hacer promesas huecas, pues. Entonces ahí continuamos leyendo, dicen, no para agrandar a los hombres ni a Dios, sino a Dios, dice, que prueba nuestros corazones. Y Pablo lo pone a ese nivel, ¿no? Como diciendo, el Señor sabe lo que yo les estoy enseñando o lo que les he enseñado. Se está poniendo en ese punto en el decir, lo que yo estoy diciendo no es de boca para afuera, porque Dios prueba ¿qué? Los corazones. Hay otro pasaje que dice que Dios pesa los corazones. ¿Qué más dice? Porque nunca usamos de palabras que dice lisonjeras, ¿no? Flor, como decía ahí Luisito, ¿no? Porque un Pablo moderno diría, porque nunca los floreé, o nunca los floreamos, ¿no? Y le dice, como ustedes lo saben. O sea, Pablo no era un candidato que estaba diciendo, nunca voy a hacer esto, sino él está hablando sobre un hecho, sobre algo que él ya hizo, y le dice, y ustedes lo saben. Fácilmente alguien de Tesalónica se podría parar y decir, no fue así, Pablo, pero no fue así. Pablo realmente no los floreó. Entonces dice, como ustedes saben, ni encubrimos avaricia. Y ahora pone nuevamente, Dios es testigo. Mis hermanos, tenemos la responsabilidad en todo nivel, ¿no? Personal, familiar, congregacional, de siempre ser precisos con lo que realmente es la palabra de Dios. Trazar bien la palabra de Dios. Distinguir qué es palabra de Dios, y cuando vas a aconsejar, trata de aconsejar desde la palabra de Dios. Quizás nosotros podríamos creer que tenemos una mejor idea que Dios, pero créeme, no es la mejor idea. Dios tiene una mejor idea. Dice, es que si le digo esto, a él le va a servir mejor. Es como decir, Señor, tu palabra un ratito a un lado, mejor le aconsejo desde mi manera, desde mi experiencia. La experiencia como tal no es mala, pero tiene que estar sujetado ¿a qué? A la palabra. Amén. Entonces, otro de los mecanismos que Dios ha usado es que una enseñanza fiel, vamos a llamar así, una enseñanza pura que Pablo había dado a los hermanos en Tesalónica, el tiempo que estuvo Pablo con ellos. Y ahora estamos viendo resultados de que, producto de esa palabra, ellos están ¿qué? Firmes en el Señor. Y vuelvo a aclarar, la firmeza la da Dios, pero estos son los mecanismos que ha usado. Sus colaboradores, ha usado la predicación pura de la palabra. Pero es interesante cuando Pablo, quizás te pediría que luego vuelvas a leer todo el capítulo 2 y 3, y vas a encontrar en varias ocasiones cuando Pablo les va a decir, como ustedes saben, como ustedes saben, como ustedes saben. ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos de Tesalónicas saben, significa que ellos habían sido receptivos a la enseñanza.
no solo está en que el predicador o el pastor o el que está llevando la enseñanza sea fiel a la palabra, sino también está en cómo está tu corazón, si está siendo recíproco o está siendo receptivo a la palabra. Y producto de esta combinación, vamos a decirlo así, ¿no? De un evangelio puro y el corazón receptivo a la palabra, entonces vemos ahora pues el resultado. Los hermanos estaban firmes en su fe. ¿Cómo hubieran reaccionado? Es una pregunta que anoté aquí en mis apuntes. ¿Cómo hubiera reaccionado esta iglesia a la tribulación si Pablo no les hubiese enseñado el verdadero evangelio? Si Pablo les hubiese vendido gato por liebre, por así decirlo. ¿Cómo hubiera reaccionado esta iglesia a la persecución si Pablo les decía todo va a estar bien? Pase lo que pase, todo va a estar bien. ¿O cómo hubiera reaccionado esta iglesia a la tribulación si Pablo les hubiese dicho pare de sufrir, no vas a sufrir? Se hubiesen decepcionado porque hubiese sido una promesa hueca de parte de Pablo. Pablo no ha ido con este tipo de promesas, como diciendo todo va a estar bien, pare de sufrir. No le ha hecho eso. Les ha dado el verdadero evangelio y es más, recordando los domingos pasados, incluso les ha dicho que va a venir tiempos difíciles y les va a decir, yo les dije que iba a venir estos tiempos y ustedes lo sabían. Pero qué bueno, se han mantenido fieles. El mismo Señor Jesús anticipó a uno de sus discípulos, ¿no? A Pedrito, ¿qué le dijo? Pedro, Satanás, ¿qué dice? Te ha pedido, te tienen la mira, ¿para qué? Para zarandearte como trigo, ¿no? A palazos te va a agarrar o algo así, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? Pero tranquilo, yo declaro que no va a ser así. Dijo eso Jesús. El mismo Señor Jesús no se atrevió siendo el Hijo de Dios, sino dijo, tranquilo. He orado para que tu fe no falte. Yo imagino a Pablo recordando estas palabras de Jesús y orando para que la fe de los hermanos no falte, no mengue. No tanto entonces la oración, bueno, más adelante voy a hablar de eso, pero no tanto entonces la oración, Señor, que no les suceda nada, no. La oración es, Señor, que se mantengan firmes en su fe, con la mirada puesta en ti, a pesar de los momentos difíciles que pueda atravesar cualquiera de nosotros. Salud, economía, cualquier tipo de tribulación puede estar a la vuelta de la esquina, mi hermano. Porque estamos todavía en un mundo caído. Pero ¿sabes qué? Nuestras oraciones tienen que ser para que tu fe no falte. Y sobre todo, ¿sabes qué? Él volverá. Amén. Entonces, veíamos acá que esta fusión entre el Pablo siendo fiel al mensaje y la iglesia siendo recíproca, siendo solícito al mensaje, ha traído buenos resultados. Ellos lo sabían. Si él hubiera dicho a los corintios, creo le dice, ¿no? Ni bien me fui y ya se olvidaron, algo así le dice. Hay un pasaje donde dice, ¿no? Ni bien me fui y ustedes ya se olvidaron, de algo fue, pero bueno, lo dejo ahí nada más para que lo investigues, ya eso lo dejo para ti, pero algo así como que le dice, ni bien no sí, y me enteré que ya estaban en otra, ¿no? O sea, lo mismo, a los Gálatas, ¿no? Más o menos, pero lo mismo no le dice a los tesalónicos, sino le dice, ustedes lo saben. Mientras que el otro dice, ni bien me he ido, y ustedes ya rápidamente prestaron atención a los falsos maestros, algo así. Entonces, mis hermanos, créeme, como reflexión, cada persona que se para aquí al frente, una de las cosas que le pido es de que sea fiel a la palabra de Dios. Pero lo que le voy a pedir a ustedes como iglesia, mis hermanos, seamos solícitos en la palabra de Dios. Seamos solícitos en la palabra de Dios. Que cuando vengamos con un corazón siempre dispuesto a decir, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? Quizás hasta podría ser un mensaje repetitivo, pero recuerda, la palabra de Dios es viva y eficaz. Probablemente, quizás tú dices, pero Tesalonicenses, yo ya lo escuché. Vuelve a escuchar. La palabra de Dios es viva y eficaz. En la palabra de Dios no es un libro donde dices, bueno, ya lo leí 3 veces y ya es suficiente. No, la palabra de Dios, cada vez que tú vas a la palabra con un corazón solícito, va a causar fruto en tu corazón, fruto en tu vida, transformación. Amén. Entonces, ahora vamos a ver 2 cosas más del verso 6 en adelante que el Señor de alguna manera va a usar para mantener firme a nuestros hermanos y también para mantenernos firmes a nosotros. Eso lo he considerado como el cuidado pastoral que tuvo Pablo con los hermanos. No solamente Pablo fue y el Señor dio una cátedra allá en ese lugar, sino vamos a ver que había un afecto genuino por los hermanos de Tesalónica. Mira lo que dice el verso 6.
Pero cuando Timoteo volvió, dice, de ustedes a nosotros, nos dio buenas noticias, ¿de qué? De vuestra fe y amor. Y que siempre nos recuerdan, ¿qué dicen? Con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes, ¿no? O a vosotros, ¿no? Entonces vemos que el afecto entre Pablo y la iglesia era recíproco. A pesar de que Pablo no fue con un mensaje para agradar el corazón de los hombres, sino que fue con un mensaje que muchas veces confronta, con un mensaje que reta, había un afecto de parte de nuestros hermanos de Tesalónica. Entonces no solamente vemos de que ellos tenían una fe puesta en Jesucristo, sino que comprendieron el verdadero sentido del amor. Y están de alguna manera teniendo ese afecto por Pablo, ¿no? Dice, y cómo viene el Timoteo, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre, ¿qué dice? Nos recuerdan, ¿cómo? Con cariño, ¿no? Deseando vernos, dice, y tenían el deseo como que vuelva Pablo, ¿no? Como que su mensaje, aunque es duro, es directo, pero entendían que venía de parte de Dios con amor. Y entonces ellos están considerando, dicen, que venga las veces que quiera. Así es, así traigo un mensaje duro, pero nos muestra el verdadero amor, ¿no? Entonces, realmente hubo un interés genuino, creo, de parte de Pablo cuando enseñó a los hermanos de Tesalónica, tanto así que hay una reciprocidad, ¿no? Hay una respuesta de parte de ellos de afecto, ¿no? Porque si no hubiese sido así, mis hermanos les dicen, ya ni que venga. Qué bueno es llegar a un lugar donde eres bienvenido, ¿sí o no? ¿Te ha pasado? O sea, cuando llegas a un lugar y te dicen, qué bueno que hayas venido, ¿no? O sea, no tanto porque de pronto eres un lisonjero, como ha dicho Pablo, porque no ha sido el lisonjero, no ha sido floro, sino ha ido con el mensaje puro, pero está siendo bien recibido y tanto así que anhelan volverlo a ver. Entonces aquí vemos como esta fusión, ¿no? La iglesia está siendo recíproco, porque también hemos visto en los capítulos anteriores que Pablo dice como nodriza, le dice, ¿te acuerdas que le dice? Como nodriza, él ha sido como una nodriza para ellos. ¿Qué es una nodriza? Una mujer, lógicamente para las mujeres, metafórico, que da de amamantar a su bebé, ¿no? Entonces Pablo ha tenido un cuidado especial por ellos, un amor especial por ellos. Entonces te das cuenta que no solamente ha impartido conocimiento, ha impartido amor, ha impartido cuidado. Y después dice como padre, también decía, ¿no? Como padre. Entonces Pablo realmente, creo yo, o sea, tenía, aunque muchos lo destacan su ministerio apostólico, su ministerio de misionero, pero en realidad tenía un corazón pastoral. Ya, vemos en diferentes pasajes ese corazón pastoral de parte de Pablo, ¿no? Entonces, mis hermanos, es un reto para cada persona que de pronto es llamado por el Señor y tengo que decirlo, ¿no? Es un reto para mi persona poder estar frente a ustedes y decirles estas palabras. O sea, una de las cosas que el Señor me ha enseñado, me ha llamado a hacer, no solamente es amar, predicar bonito o predicar bien. Amo predicar, amo enseñar la Biblia. Mis alumnos dicen, profesor, ¿qué es lo que más ama usted? Piensan que es enseñar matemática. No, amo enseñar la Biblia. Pero ¿sabes? Nada de eso tendría sentido si yo no amo a las personas a quienes estoy predicando. Y realmente, mis hermanos, les digo así, los amo en el Señor. Los amo en el Señor. Y si en algún momento, de manera personal o desde este lugar, he sido, voy a decirlo así, frontal, y si de algún momento he tenido que decir cosas que quizás te han incomodado, créeme, ha sido con mucho amor. Ha sido con mucho amor. Y los amo en el Señor, realmente. Cuando converso con ustedes de manera personal y por ahí hay una que otras correcciones, es porque los amo. Entonces la aplicación es, amén. No, ese es broma. Ese es broma, ¿ya? No, ese es broma. Lo único que les pediría es que si ustedes consideran, disciernen que el mensaje está siendo realmente extraído de la palabra de Dios y realmente están verificando eso, sean recíprocos a ese mensaje. Sean recíprocos a ese mensaje. Y si de pronto notan que algo que no está bien, deséchalo. Deséchalo. Digan, pastor, metió la pataza. ¿No? Pero que realmente sea así, tú con el Señor, dice el Señor, realmente tú me querías decir esto, ¿no? Entonces,
No tanto diga, uy, el pastor se la cogió conmigo porque me estuvo mirando, ¿no? Me estuvo mirando durante toda la prédica, me estuvo mirando porque a mí me estaba mirando y de pronto me la estaba mandando a mí. No, no es mi intención, porque haría mal yo ante el Señor usar este espacio para mandártela. No es, o sea, todo esto sería un armado, ¿no? Y no es la idea. O sea, la idea es exponer la sana doctrina, ¿no? Verso 7 dice, ¿no? Por ello, hermanos, dice, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, o sea, te damos cuenta que no solamente los de Tesalonicenses, los de Tesalónica estaban pasando en momentos difíciles, Pablo también estaba pasando momentos difíciles, pero aún así tenía tiempo para preocuparse por ellos, ¿no? Entonces, escuchar esta frase, no tengo tiempo ni para preocuparme por mis problemas, me están preocupando de otros. Claro, eso lo dice una persona definitivamente que no tiene al Señor, ¿no? Pero el verdadero creyente incluso dice, pues, esa es la comunión, esa es la coinonía, donde nosotros tenemos que participar unos con otros, incluso en nuestras necesidades, ¿no? El logro de tu hermano tiene que traer alegría a tu corazón, y el dolor de tu hermano también tiene que traer dolor a tu corazón, porque somos miembros de un mismo cuerpo. ¿No te ha pasado? Te golpeas el dedo y te duele hasta el corazón. O dicen, no, el dedo no está doliendo, es su problema. No, no, porque cuando somos miembros de un mismo cuerpo, cuando duele acá, a mí me ha pasado, me enchanco y llega acá o acá, ¿no? Es un dolor que, no sé si te ha pasado ese tipo de dolor. Si no te ha pasado, hoy día llegas a casa y es la prueba. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, vemos, ¿no? Esto de que realmente Pablo estaba pasando por sus momentos difíciles de aflicción, de necesidades, tal como lo dice ahí, pero fue consolado, dice, fue animado cuando se enteró de la buena noticia en Éfeso, en Tesalónica. Dice, pero, y aflicción, fuimos, ¿qué dice? Consolados de ustedes por medio de vuestra fe. Al enterarse que los hermanos, esa iglesia bebé, vamos a llamarla así, estaban bien paraditos en el Señor, a pesar de las dificultades, eso trajo consuelo, ánimo al corazón de Pablo, diciendo, wow, Dios, valió la pena, porque se mantienen firmes, no han desistido, no se han rendido. Entonces, eso trajo consuelo al corazón de Pablo, ¿no? Entonces aquí vemos un interés, vuelvo a repetir, genuino, ¿no? Y esa es la pastoral, lo que yo llamo, de parte de Pablo, porque no estamos hablando de netamente enseñanza, estamos hablando de que hay un afecto y un interés genuino, que el enterarme de que tú estás firme en las cosas del Señor, me trae gozo, me trae ánimo. Y así debe ser también entre nosotros, mis hermanos. Cuando ves que tu hermano está firme en las cosas del Señor, está avanzando en las cosas del Señor, tiene que traerte ánimo, no envidia. Saqué y se aprendió 2 libros más. Que en inglés todavía. No, sino tiene que traerte gozo, mi hermano. Y viceversa, ¿no? Entonces, eso tiene que traernos gozo cuando de pronto vemos, o cuando ves que tu hermano, su familia está siendo bendecido, quizás, en diversas maneras. No me refiero a economía, vuelvo a repetir, sino que quizás ves, de pronto había problemas matrimoniales y tú también estabas en las mismas y ves que el otro ya solucionó y dices, qué envidia. No, debe decir, qué bueno. Seguiré orando para que el mío también sea restaurado. Pero eso es, de alguna manera, tiene que traerte ánimo, mi hermano. Es decir, si Dios pudo bendecir ese hogar, ¿por qué no lo puede hacer el mío? Si Dios pudo restaurar ese matrimonio, también lo puede hacer conmigo. Si Dios pudo sanar a Delí, ¿por qué no me puede sanar también a mí? Entonces, las bendiciones que recaen sobre mi hermano, lo que yo me entero de parte del Señor de mi hermano, tiene que traerme ¿qué? Ánimo. Entonces vemos aquí Pablo, siendo Pablo, vuelvo a repetir, siendo Pablo, porque a veces lo ponemos bien en alto a Pablo, y no está mal en ese sentido porque ha sido un siervo fiel, pero Pablo está siendo animado ¿por quiénes? Por los bebés espirituales. Mis hermanos, los servidores de aquí podemos ser animados cuando vemos que Dios está obrando en tu vida. Al ver que Dios está obrando en tu vida poco a poco y está cambiando cosas, eso nos va a animar. Créeme. Entonces, vemos aquí ese corazón pastoral de Pablo, ¿no? Entonces, podemos ver entonces que la labor pastoral no es unilateral, en el sentido de que solamente consistía en lo que Pablo hacía, sino la iglesia tiene participación en esto, mis hermanos.
La iglesia fue recíproca con Pablo en su afecto, la iglesia fue receptiva a su mensaje, la iglesia está teniendo un afecto hacia Pablo, una preocupación por Pablo, y Pablo está teniendo una preocupación por la iglesia. Entonces, lo dice, prácticamente están entendiendo que Pablo y los hermanos bebés espirituales son miembros del mismo cuerpo, que es el Señor Jesucristo. Y aquí, de la misma manera, mis hermanos, podemos hablar de hermanos que ya están de pronto a cargo de algún ministerio, podemos hablar de hermanos antiguos, podemos hablar de hermanos nuevos, pero todos, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, somos miembros de un mismo cuerpo. Y eso tenemos que aprender a vivirlo así y a verlo así, ¿no? Aplicación. Lo anoté y porque no quería olvidarme, mis hermanos. Cumplir, y lo voy a decir con toda transparencia, cumplir el rol pastoral no es fácil. No es fácil, y creo que no hay pastor hoy en día aquí en el planeta Tierra que diga, yo lo aprendí todo. Si fueras a mi iglesia vas a ver puros angelitos sentados con aureola. Aquel que dice eso es alguien que está con sus cachitos, quizás. Todos están con su aureola, pero está con su cachito ahí en su cola, ¿no? Entonces, no es fácil. Cumplir el rol pastoral, créeme, no es fácil. Pero cuando la iglesia es recíproca, es receptiva al mensaje, créeme que el trabajo se va a aligerar. En otras palabras, ayúdame a pastorear. Te lo digo de corazón. Ayúdame a pastorear. A veces suelo hacer preguntas sueltas, ¿no? Cuando yo veo que uno o dos hermanos comienza a faltar un domingo o 2 domingos, y comienzo a hacer ciertas preguntas para no ser invasivo. Es mi estilo, no sé si estará bien o mal, tal vez puedo decir, no, pastor, te dice más frontal y llamarle la atención, no. Pero es como el Señor usa mi personalidad, ¿no? Y le escribo, le mando un audio, oye hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué fue? ¿Todo bien? Y cuando la persona me dice, sí, todo bien, me digo, pero van 4 domingos que no congrega y todo bien. Wow, probablemente esté en el cielo, ¿no? Entonces me deja corto, pues, ¿no? Me deja corto porque ¿cómo ayudar a la persona que de alguna manera tú te das cuenta que quizás algo no está yendo bien, ¿no? Porque menguó su congregar, menguó algo, que tú observaste y te dice, ¿qué tal, hermano? ¿Todo bien? ¿Bien? Entonces, ahí es donde digo, Señor, dame sabiduría para poder quizás tomar de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis hermanos, ayúdame a ayudarte, si se quiere decir, ¿no? Hoy día, por ejemplo, recibí una llamada que me animó, y te cuento, ¿no? Y tal vez está escuchando él. Hoy día me llama un hermano, ayer también, y qué bueno, porque es un hermano que una familia nueva que está llegando recién, tendrán 3, 4 domingos con nosotros, y me llama y me dice, pastor, quería hacerle una consulta, o no tanto una consulta, sino comentarle algo, me dice, ¿no? Tengo un compromiso familiar y mira que somos cristianos y todo eso, pero como que no puedo aplazarlo. Estaría bien si hoy día no voy a la iglesia, porque en realidad yo quisiera ir a ese compromiso, porque también de pasado voy a compartir con mi familia que tiempo que no lo veo y todo eso. Le digo, claro que puede ser, ¿no? Definitivamente anda bien, ¿no? Anda bien y pasa tiempo con la familia. No, pero hoy es domingo, tranquilo, no religioniza, no, ¿cómo se dice esto? No legalices el domingo, ¿ya? No legalices el domingo, amén. Yo sé que dentro de semana nos vamos a encontrar, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, y es un domingo, en el sentido, tampoco estoy minimizando el domingo, pero digo, anda bien, ¿no? Y después le digo, oye, bien, gracias por llamar y por tener esa consideración. No, pastor, la verdad, el Señor me movió a hacer eso, ¿no? Mínimamente consultarle o decirle esto. Entonces dije, qué bueno, o sea, qué bueno, amigo, anda bien, ¿no? O sea, y le paré, o sea, no tanto es un permiso, sino es una consideración. Y qué bueno, para estar hablando por ti, porque cuando me pregunten los hermanos, ¿qué voy a responder yo? No sé, ¿el mundial voy a decir? No, pero qué bueno, ¿te das cuenta? Entonces, esa consideración lo tomé y me animó, personalmente a mí me animó, ¿no? Entonces, recuerda, el Señor dice que en Efesios, si no me equivoco, capítulo 4, verso 11 en adelante, dice que el Señor ha instituido ministros, ¿para qué? Para edificar la iglesia del Señor. Y de alguna manera eso es funcional, ¿no? O sea, no es que un ministro sea más que el congregante. Todos, de alguna manera, el Señor nos va a dar un ministerio, y nos da un ministerio, y a veces tenemos que pasar un proceso, nos da dones,
Y entonces, mis hermanos, sepamos de alguna manera hacer uso de esos dones, sepamos entonces recurrir a esos ministros que el Señor va levantando para animarnos, para edificarnos. En ese sentido te decía, ayúdame a pastorear. Ayúdame a pastorear. Amén. Entonces, continuamos. Entonces, vemos aquí tres cosas que vamos viendo, ¿no? La primera, el Señor usó de colaboradores. El éxito, vamos a llamar así entre comillas, no radicó solamente en Pablo. Pablo también envió a Timoteo y hizo un buen trabajo. Luego hemos visto que el mensaje del Evangelio puro también ayudó a afirmar la fe de los hermanos, pero también este afecto pastoral que tuvo Pablo por la iglesia, ese cuidado como nodriza, también ayudaba a que los hermanos estén firmes en su fe. Y una de las funciones que el Señor justamente levanta a pastores y te hace parte de una iglesia local es justamente para eso, mi hermano, para que podamos crecer y mantenernos todos juntos, vamos a decirlo así, en comunidad, como iglesia, mantenernos firmes en nuestra fe. Pero solito lo podría hacer en una isla. Es muy probable que sí, quizás estar solo, ¿no? No sé qué peques contigo mismo, nada más para discutir contigo. Pero vivimos, somos gente, hombres de comunidad. Entonces, mis hermanos, nos necesitamos unos a otros. Amén. Y el cuarto lugar, entonces, vamos a ver aquí las oraciones de Pablo. Las oraciones de Pablo tuvieron mucho que ver también para que los hermanos de Tesalónica se mantengan afirmados en su fe. Verso 9 dice, por lo cual, ¿qué acción? 8, ¿no? Perdón, me desalté, mírame. Sí, dice, perdón, me desalté. No, 8. Porque ahora, ¿qué dice? Vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, ¿no? Mira, esto como que Pablo estaba muerto, no, sino que como que lo reanimó de tal manera, ¿no? A Pablo, porque de alguna manera estaba... ¿Te ha pasado eso a ti cuando se te pierde tu hijo, por ejemplo? No sabes nada de tu hijito, imaginemos, pasó algo, las mamás, y de pronto aparece el hijito y dice, se me volvió la vida, ¿no? Como que se volvió mi alma, algo así, ¿no? Es una expresión. Entonces, cuando Pablo se enteró que ellos estaban firmes en el Señor, se reanimó, ¿no? Esa preocupación que él tenía por ellos, ¿qué pasó? Me ha pasado. A veces he aconsejado parejas, por lo general, cuando, no voy a decir nombres, ¿ya? No están acá, ¿ya? Pero he aconsejado y estaban pasando por un momento bien crítico y todo, llorando 1, 2 semanas, 3 semanas, y de pronto el segundo día ellos se habían reconciliado, estaban en la pollería, todo rico comiendo, y yo orando, Señor, restaura este matrimonio. No hace tiempo, no se va a reconciliar. Pero avisa, ¿no? O sea, mis hermanos, cuando el Señor te viene firme, ven, o sea, aún cuando está yendo bien, avisa, ¿verdad? Porque cuando va reanimando, entonces dice, no, pues si yo estoy todo bien, porque hoy tengo que avisar, avisa, ¿verdad? O sea, me está yendo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, de cuando en cuando puedes escribir ahí, hermanos, hoy estoy victorioso, ponme algo acá. Entonces nos va a animar a otro que quizás estaba así, y digo, no, me está yendo bien, me voy a entender. Entonces, pero a veces me ha pasado, ¿no? Consejo, estoy preocupado, 2 semanas llorando en chapitas, y después, no, el segundo día nos reunificamos, está todo bien, dice, ya estamos de viaje, ya, nuestra tercera luna de miel. Se me pasó 2 imágenes, creo, Patricia, ¿sí? Antes de ese texto, o después de ese texto, ¿está bien? Dale. Esta es la parábola, tenía una parábola ahí, mis hermanos. La vez pasada la cartera del sapito, ahora tengo la parábola del... ¿Qué es eso? Es una oveja, ¿no? Pero ¿lo reconoce como oveja? No. ¿Qué le falta? Le falta su trasquilada, ¿no? Su esquilada ahí, porque falta ir al barbero. Entonces, mis hermanos, la Biblia constantemente nos relaciona a Jesús como el buen pastor y nosotros somos ovejas, ¿no? Pero de alguna manera el Jesús, vamos a decir así, canaliza su pastorado. Justamente la Biblia habla del pastor, ¿no? Del anciano, como quieramos, obispo, porque de alguna manera lo va a canalizar a través de su cuidado de su congregación, de las ovejitas, lo va a hacer. Hoy lo llama pastor, ¿no? Porque hay una similitud de alguna manera. No es porque yo tenga cría ovejas allí en mi patio, no, créeme, las ovejitas son ustedes, amén. Y uno de los principales cuidados que tiene el pastor de sus ovejitas, y esto sí me consta porque he vivido 15 años de mi vida ya en los Andes peruanos, en Ancash, y de pronto tú vas a ver las ovejas, algunas ovejas lo ves así, pues, ¿no?
Entonces, cuando tú ves una oveja así, dices, ¿dónde está su dueño? Dice, ¿dónde está el pastor? ¿No? Porque de pronto está recontra. Y eso trae ciertas desventajas a una oveja. Uno, que lo va a volver recontra pesada. Y si viene el zorro o el lobo, allá fue, pues no hay una, lo va a chapar. Porque ¿qué va a correr aquí? ¿Te imaginas? Entonces, dos, de que si esa oveja se cae sobre una acequia, algo así, se va a trenzar en los espinos, se va a quedar ahí y ahí queda. O sea, definitivamente va a estar en desventaja. Tres, que trae muchos bichos, o sea, piojos, que pone todo lo que... garrapatas y todo lo demás, ¿no? Entonces es necesario realmente trasquilar la oveja. Ahora, trasquilar la oveja no es tan fácil, porque aunque no, las ovejitas son mansas, no es fácil. Hay que amarrarle las dos patas, tiene que hacerle el pastor que sabe realmente trasquilarla, y el pastor que no sabe también le va a terminar haciendo unos tajones. Entonces realmente ahí se ve cuánto cuidado tiene el pastor por esa oveja, ¿no? Pero créeme, es difícil, o sea, no es fácil, es una labor que el pastor va a ir aprendiendo. Esa misma figura también se presenta, mis hermanos, en nuestra relación pastoral y congregacional. Hay cosas, lógicamente, nosotros no vamos a trasquilar con una tijera, ¿no? Sino que, ¿con quién? Con la palabra, con el consejo. Y mi consejo sería, déjate trasquilar en el buen sentido. Te conviene. Te conviene. Dejémonos trasquilar. Y en el sentido general, dejémonos trasquilar, ¿por quién? Por el Señor. Ya va a ser incómodo cuando el Señor nos quiere trasquilar con su palabra, ¿no? Sacar todo aquello que no sirve. Pero cuando lo haya hecho, te vas a sentir ¿cómo? Siguiente. Eso es otra cosa, ¿no? Es una cosita. Entonces, cuando ya te has dejado, has entrado a la escuela de la trasquilada del Señor, es otra cosita, pues así, ¿no? Entonces, o así como Carlito, ya soy el hijo del ¿qué? Del rey. No me van a ver como el hijo del rey, como Carlito. Entonces, es otra cosa, mis hermanos. Entonces, realmente, mis hermanos, esa labor lo hace el Señor, y muchas veces, siempre lo va a hacer con su palabra, pero muchas veces va a usar hombres. ¿Y por qué no decirlo? Lo va a usar el pastor muchas veces para hacerlo. Y quizás en ese momento sea incómodo, pero créeme, los resultados te van a responder a ti mismo y decir, qué bueno que haya sucedido esto. ¿Amén? Entonces pasamos de la parábola de la oveja gorda. No es gorda, es lanuda, ¿no? Lanuda. ¿Sí? Ahora sí, el verso 9, mis hermanos. Ahora sí pasamos al cuarto punto, que son las oraciones de Pablo. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios? ¿Qué dice? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro. Pablo tenía esas ganas de ver a los hermanos, ¿no? De verlos, dice, y completemos lo que falta de vuestra fe. Entonces aquí vamos a ver algunos aspectos de la oración de Pablo. ¿Por quién estaba orando Pablo según estos pasajes? Por los hermanos que estaban en Tesalónica. Y aunque ha recibido buenos reportes de los hermanos de Tesalónica, ha recibido reportes de que están firmes en su fe, pero eso no significa que ya pues están top, ¿no? No significa que son perfectos, sino que también Pablo va a seguir orando, dice, de noche y de día. Eso habla de una oración constante, no una oración itinerante, ¿no? Entonces Pablo ciertamente en diferentes pasajes vemos que tenía esta vida de oración, ¿no? Él es el que dice orar sin cesar, ¿no? No, sin cesar, ¿no? Él es el que dice, sí, hay un César acá, lo sacamos para poder hacer caso al programa. No hay, ¿no? Entonces ya, dice orar sin cesar. Entonces, ¿qué es más? En esta carta lo va a decir, me parece que en la segunda, ¿no? Orar sin cesar. Entonces vemos aquí que Pablo, a pesar de que recibió buenas noticias, sigue orando por los hermanos de Tesalónica. Y esto Dios va a usar para que la fe de los hermanos se mantenga firme. Mis hermanos, nuestras oraciones. Ahora, eso no es labor solamente la de Pablo. Pablo tenía a sus compañeros, su equipo. ¿Y por qué no decirlo como iglesia? ¿Por qué no orar para que nuestra fe se mantenga aquí? Firme en el Señor. ¿La Biblia acaso no dice que debemos de orar por todos los hombres? ¿Que debemos de perseverar en una de las cosas en que perseveraba Pablo? No, perseveraba en la iglesia, porque esto viene de bien, Pedro predica y se convierte en 3,000 personas. Y la iglesia dice, perseveraba en la oración unos por otros. Entonces, mis hermanos,
¿por qué no perseverar? Y decía el pastor Chuck, ¿no?, que es una de las huellas dactilares de la iglesia que más se está borrando, por así decirlo, ¿no? O sea, que menos a veces se practica a nivel iglesia e incluso a veces a nivel personal, ¿no? Mis hermanos, la vida de oración no es opcional, es necesario. Y más que necesario, es un privilegio. Si tuvieran la oportunidad de hoy conversar con Donald Trump, 5 minutos nada más, ya me imagino las colas que se formarían. No le entiendo, ya llevamos a Keila traductora. A Keila llevamos. Otro personaje, ya me imagino, pon tu jugador favorito, ya, ahí pon tu Messi, tu Cristiano, ya, pon ahí. Si te dieran la oportunidad de conversar con él, probablemente se va a formar colas, ¿sí o no? Y varios cristianos ahí con su polito Jesús Salvador tenían las colas, ¿sí? Pero nosotros tenemos la oportunidad todos los días de orar con ¿quién? Con el Rey de Reyes, de hablar con el Señor. Pero sin embargo, algo pasa en nuestro chip, que es una de las cosas que a veces la iglesia más adolece. Entonces mi ánimo es, mis hermanos, que siempre estemos orando unos por otros. Como iglesia, ya Lucho dijo hoy día el anuncio, ¿no? Todos los martes, aprovecho de la publicidad, todos los martes a las 9 de la noche como iglesia, pero que ese tiempo de oración como iglesia no reemplace tu tiempo de oración personal. Mis hermanos, y tenemos que estar orando unos por otros. Esta labor, aunque Pablo lo estaba haciendo por los hermanos de Tesalónica, dice, de noche y de día con gran insistencia, una constancia, también nosotros. Cuanto más los que estamos de pronto sirviendo, ¿no?, los servidores, cuanto más también el pastor tiene que estar orando por la iglesia constantemente, no de un día, ¿no? Entonces, pero mis hermanos, entonces, esta es una de las cosas que el Señor va a usar para mantenernos firmes en su fe, o en la fe puesta en Él. A veces, con estos tiempos modernos, tanto tecnología y todo lo demás, a veces, como veo, ¿no?, las iglesias comienzan a adoptar ciertas estrategias de marketing, tanto así, para mantener a los hermanos ahí en un activismo, cuando las herramientas, vamos a decirlo así, básicas, el Señor ya lo ha dejado ahí en su palabra, y eso no debe cambiar. Esos principios no han pasado de moda, mis hermanos. Las formas puede ser que hayan cambiado, ahora lo hacemos por Zoom, por un tema de distancia, ¿no? Uno se conecta desde Los Olivos, otro se conecta desde Oquendo, el otro de Puente Piedra, otro desde el carro. Ah, no, si estás en el carro, Dios no escucha. No es así. Si es que tenemos un corazón realmente de querer orar a nuestro Señor y le tomamos con seriedad y como ese privilegio, con esa necesidad que decía, el Señor va a escuchar tu oración, hermano. Entonces aprendamos de Pablo aquí que oraba, dice, constantemente, de noche y de día, con gran insistencia, pero no oraba pues, para que el Señor les dé un cargo a los hermanos, sino que lo que oraba, dice, para que los veamos, para que nos volvamos a ver cara a cara y completemos lo que falte de vuestra fe. Entonces Pablo es específico. Una de las cosas que está pidiendo es de que completemos, no, a mí no lo ve, completemos, que estaban incompletos. Completemos es como para que maduren. Como para que maduren en su fe. Todos necesitamos madurar en nuestra fe, mis hermanos. Todos. El que dice acá, no, yo ya llegué al top, falso. Todos necesitamos ir madurando nuestra fe, nuestra vida de fe, nuestra vida, nuestra devoción en el Señor. O nuestra vida de piedad, si quieres llamarlo. Todos necesitamos ir madurando en ello. Y Pablo estaba orando por eso. No dijo, buenos reportes de Tesalónica, por Tesalónica ya no hay que orar, sigamos orando por Corinto, esto sí, 3 años más. No, sino el Señor dijo, no dijo eso, sino dice, buenos reportes, sigamos orando. Yo sé, me voy a portar mal para que el pastor ore por mí, porque si yo estoy bien, no va a orar. No, se mame, créeme, la oración tiene que ser por todos, ¿no? Por todos. Entonces, su oración es específica. Pablo estaba orando por la fe de los hermanos para que madure esa fe, pero no solamente va a orar por la fe de los hermanos, sino va a orar también para que crezcan en amor y en santidad. Mira lo que dice el verso 11. Dice, mas él mismo, Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Dirija nuestro camino a ustedes. Pablo tenía esa intención de ir a ellos. Verso 12. Y el Señor os haga crecer, ¿qué dice?
y abundar en amor unos para con otros. ¿Es porque se tenían enemistad? No necesariamente, porque te acuerdas que en el primer capítulo había destacado su fe, las obras de su fe. En el capítulo 1 había destacado también su trabajo en el amor y su perseverancia en la esperanza. O sea, en los hermanos había una comunión en los hermanos de Tesalónica, pero Pablo va a seguir orando para que abunde más todavía, dice, para que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. También, dice, también los hacemos nosotros para con ustedes. Entonces, mis hermanos, de la misma manera que con la fe, todos necesitamos crecer en amor. Todos necesitamos crecer en el amor a Dios y al prójimo. Todos. Pero no en el amor de sentimientos, no, es que tengo que volverme pinky de quién, de Mario. No es en ese amor, ¿no? El que, ay, yo no me llevo bien con este, entonces, no, es un amor no de sentimientos, sino cuando la Biblia nos está hablando de ese amor, es en ese amor ágape, que lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día hablábamos con los hermanos de Santa Rosa, ¿no? Que también un pasaje similar, o sea, de que debemos de andar en el amor, pero en ese amor que el Señor Jesucristo tuvo por nosotros, que fue un amor sacrificial, ¿no? Un amor de entrega, un amor de voy a decirlo así, ¿no? De qué más puedo hacer por mi prójimo, qué más puedo hacer. Incluso eso requiere oración, eso no es automático, mis hermanos. Eso no es tan automático, eso requiere oración, y Pablo está diciendo que va a orar por eso, ¿no? Para que ellos crezcan en amor. Verso 13. Para que sean afirmados, porque dice, vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. ¿Acaso estaban en pecado? No necesariamente estaban practicando el pecado, pero aún así Pablo sigue orando para que ellos sean irreprensibles en santidad delante de los hombres, no, sino de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces Pablo está orando por la santidad de la iglesia. ¿Qué es santidad y cómo se come santidad, no? Básicamente santidad es porque dice que nosotros somos santos porque hemos sido apartados. ¿Para quién? Para Dios. Hemos sido separados para Dios. En teología se habla de dos tipos de santidad, ¿no? La santidad posicional, que el Señor ya lo hizo en el momento que tú depositaste tu fe en el Señor Jesucristo, viene su Santo Espíritu, te sella, tú ya eres un hijo de Dios. Él ya te ha apartado y ya no eres esclavo del pecado. Estás en este mundo, pero dice, no eres de este mundo, no te amoldes a este mundo. Tú ya eres un hijo de Dios, has sido apartado para Él. No es que te tienes que comportar bien para que recién te aparte, no. Él ya te apartó. Esa es la santidad posicional. Ya eres una nueva criatura. Pero hay una responsabilidad. Algunos lo llaman como la santidad experimental. Tengo que vivir en esa santidad. Tengo que vivir conforme a los de Efesios en el capítulo 4, verso 1 dice, no, os ruego que andéis como es digno de su llamado. O sea, mi manera de vivir, mi forma de vivir tiene que ser como conforme a mi nueva naturaleza, conforme a la posición en que el Señor me ha puesto. No solo para decir soy hijo del rey, que suena bonito, sino mi conducta tiene que ser como la de un hijo del rey, como la de un verdadero cristiano. Y eso, mis hermanos, en ese saco estamos todos. Estamos todos. No hay aquí, bueno, a ver, algún referente hoy en día, ya MacArthur, ya no podría decir otro, o darle otro nombre por ahí, ¿no? Un pastor reconocido, ese ya alcanzó. No, todos de alguna manera tenemos que, todos los días en ese sentido, perseverar, depender del Señor para mantenernos en esa posición en que, no porque lo vayamos a perder, sino porque la debemos de valorar. Un ejemplo bien práctico, decía David, ¿no? David Troncoso, que debe estar ahí. Decía, ¿no? Es como que cuando el Señor te ha llamado, te ha dado traje nuevo, ¿no? Tu chachá nuevo. ¿Alguna vez te han comprado chachá nuevo para ir a una reunión, algo así? De blanco, la mujercita a veces le ponían vestidito blanco, ¿no? Bien lindo ahí. Y va la matiné, ¿cómo vuelve? Dulce coca y todo eso. Imagínate, ¿no? Estamos en un mundo caído, el Señor ya te ha revestido con su justicia, y no salgas al mundo y la manches, pues. No lo manches, pues, ¿no? O sea, no pisoteemos su gracia.
no convirtamos su gracia en un libertinaje diciendo, ya el Señor me rescató porque por gracia sois salvos, pachanga. No, sino que debemos de vivir conforme a esa santidad. El comprender realmente la gracia de Dios nos debe llevar a vivir esa santidad en la que Él nos ha llamado, en la que Él nos ha puesto, conforme a la vocación con lo que hemos sido, dice, llamados. Y ese es un proceso, mi hermano. Eso no es de un día, eso es de todos los días. Ayer ya viví como un verdadero cristiano, hoy día relajo. No hay, todos los días. Ayer en la iglesia me porté re bien, ya hoy día lunes, pero un relajito. No, a donde tú vas, recuerda, esa vestimenta no solo nos lo ponemos el domingo, hemos sido revestidos por la justicia de Cristo, y eso es todos los días, mis hermanos. Entonces Pablo estaba orando, ¿no?, para que ellos vivan conforme esa santidad a la que el Señor los ha llamado. Ahora, pero es interesante la parte final donde dice, voy a leer del 13 desde el principio, para que sean afirmados vuestros corazones, ¿qué dice? Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Va a llegar un momento en el que vamos a estar, ¿cómo? En su presencia, ¿no? Va a llegar ese momento, mis hermanos, donde vamos a estar en su presencia. Y eso, de alguna manera, debe marcar nuestra manera de vivir aquí. ¿Cómo así? A veces el hombre invierte las cosas, ¿no? A veces piensa que ese es el legalismo, ¿no? Conforme te conduces aquí, entonces veremos si te ganas el cielo o no te ganas el cielo. Esa es religión. El cristianismo dice, yo tengo grandísimas promesas para ti. Va a venir por su iglesia. ¿Él qué? Verá. Va a llegar el momento en el que estaremos cara a cara con Dios, en el que estaremos experimentando su presencia, ¿no? Estaremos ahí. Él va a venir por su iglesia santa, irreprensible, sin mancha. Entonces, el saber eso nos debe a nosotros alentar, motivar, se quiere decir, a vivir un cristianismo puro aquí. Entonces, esa promesa de mi futuro con Cristo debería motivarme a conducirme aquí. ¿Han leído ese pasaje donde dice que somos embajadores de Cristo? ¿Qué hace un embajador? Representa, ¿no? Entonces, el saber que el Señor tiene grandísimas promesas de que voy a estar en el reino de los cielos, voy a estar con Él, debería marcar mi manera de vivir aquí. ¿Me dejo entender? Y eso debe ser mi aliento, mi motor de decir, el Señor me ha prometido que voy a estar con Él, pero mientras tanto me ha llamado a hacer luz aquí, a vivir de una manera distinta aquí, a no amoldarme a este mundo, sino a renovar todos los días mi manera de pensar. Me ha llamado a entregarme aquí como ofrenda viva, agradable, santo, apartado para Él. Eso es mi adoración inteligente. Ese es mi culto racional, dice Romanos 12:1, ¿no? Entonces, mis hermanos, que la promesa de nuestro Señor marque de alguna manera tu manera de vivir aquí en la tierra. Recuerda, Dios no te está diciendo, pórtate bien y te llevaré. El Señor te ha dicho, te voy a llevar, voy a volver por ti. Ya te he revestido con mi justicia, pero tienes un propósito, no te manches. Y no solamente no te manches, muestra mi luz en este mundo caído. Para ello está la iglesia, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Cómo van a conocer a Jesucristo si su iglesia se hace un sincretismo con el mundo? Eso es piedra de tropiezo para muchos. Pero cuando la iglesia se mantiene firme en las cosas del Señor, eso va a ser de testimonio. Quizás no para todo el barrio, pero para esas vidas con las que tú interactúes, más de uno quizás sea impactado por el Evangelio, por el testimonio que tú puedes dar en tu manera de vivir el cristianismo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, mis hermanos, en nuestros lugares y le damos gracias a Dios por su palabra? Padre amado, te doy gracias, Señor, porque esta noche nos recuerda, Señor, que estar firmes en nuestra fe, Señor, no es algo tan sencillo como, bueno, que suceda. Ciertamente, para estar firmes en nuestra fe, Señor, tú usas distintos mecanismos, Señor. Usas tu sana doctrina, Señor. Usas tu palabra, Señor, y ayúdanos a ser receptivos a esa palabra, Señor. Ciertamente, para mantenernos firmes, Señor, tú usas hombres que levantas, Señor, que tú constituyes, Señor,
en tu iglesia, Señor, para guiar nuestras vidas. Ayúdanos a ser pastoreados, Señor. Ayúdanos a ser guiados, Señor. Ayúdanos a reconocerlo, Señor. A ser instruidos en tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, también tú usas, Señor, las oraciones, Señor, de nuestros hermanos. Y ayúdanos a ser nosotros también colaboradores, Señor, en oración hacia otros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos permites participar de este tiempo.